Bueno, vamos a empezar la explicación de la política de Rousseau para facilitaros un poco más el hecho de saber realizar el comentario de texto. Sabéis que el texto que entra en Lebau es un fragmento del contrato social que nos habla de la voluntad general y de la repercusión que tiene en el hombre la voluntad general. Para explicar un poco mejor eso, hice este vídeo sobre la política de Rousseau. Recordad el resto del pensamiento de Rousseau. Recordad que era un crítico respecto a la razón y que se reafirmaba en que los sentimientos del hombre son positivos y que lo que hace que el hombre eh, sea peor es la propia sociedad, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad le corrompe. Para ello, ¿no? Para que la sociedad no llegara a corrompernos, él propone dos soluciones. Una es la educación, una educación basada en la naturaleza y basada en tratar de dejar al niño que juegue y que vaya aprendiendo por él mismo, lo que nos explicó en el Emilio, y otra es la propia política. Por recordar algo más que también es muy importante, recordad que para él el origen de toda la corrupción social es la propiedad privada. Desde que un hombre dijo esto es mío y fijó una serie de estacas cercando el terreno, pues eso propició que la envidia, que la lucha de poder, que la competencia surgieran entre el resto de hombres y nos llevó a una guerra de todos contra todos. Bueno, esa es la metáfora que tiene Rousseau para contarnos lo que vamos a ver ahora en esta pequeña presentación de la política. Rousseau nos dice lo siguiente. Nos dice que el contrato social que había antes de que él escribiera su libro era el que había propuesto Locke. Locke basaba su teoría del contrato social, como sabéis, en defender las libertades individuales, libertad de pensamiento, de voto, de reunión, defender el derecho a la vida y a que tenemos derecho a protegernos, y defender también la propiedad privada. Por tanto, como veis, el libro de Locke, que es un siglo anterior al libro de Rousseau, defiende bases que son contrarias a lo que luego Rousseau va a defender. Sobre todo en el caso de la propiedad privada, porque por supuesto que Rousseau estaría de acuerdo con defender el derecho a la vida y las libertades individuales. ¿Qué pasó? ¿Por qué una teoría que en principio era positiva llevó al hombre a la desigualdad y llevó al hombre a la guerra? Bueno, porque esta teoría de Locke en esta teoría de Locke el Estado, el único papel que tiene es garantizar esas libertades, pero no interviene en ellas ni trata de igualarlas. Y eso hace que esas libertades, sobre todo por causas económicas y por la propiedad privada, vayan generando desigualdad. Y esa desigualdad va a crear la competencia de la que hemos hablado y va a obligarles a luchar a todos contra todos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un siglo después de que Locke escribiera su libro, pues se va a ver que la sociedad no funciona de un modo equilibrado, que los hombres han perdido libertades porque han perdido igualdad. Evidentemente el que tiene más recursos económicos es mucho más libre que el que tiene menos. Y como veis, todas estas ideas también son precedentes de lo que luego Marx, casi un siglo después, explicará de un modo mucho más claro. Vamos a ver qué propone Rousseau para acabar con esta desigualdad y con esta lucha de todos contra todos. Él propone un nuevo contrato social. Un contrato social en el cual se mantenga la libertad de todos y cada uno de los hombres y ninguno de ellos pierda esa libertad. ¿Qué es la libertad para Rousseau? Para Rousseau, la libertad es la capacidad que tenemos de autodeterminarnos. ¿Qué es determinarse? Determinarse es decidir qué quiere ser uno mismo, ¿no? Cuando yo me autodetermino, estoy forjando mi destino, entonces estoy siendo libre. Bueno, esa capacidad de autodeterminarnos que tenemos y que no tenemos por qué perder, lo que propone Rousseau es que la cedamos temporalmente para crear un organismo mucho mayor, que va a ser la voluntad general. La voluntad general es un organismo en el cual, y cuando digo organismo lo digo en el sentido casi biológico, en el cual se unen todas las voluntades individuales y por lo tanto no perdemos libertad al entregar nuestra libertad a esa voluntad general, sino que en cierto modo la ampliamos. Claro, esa voluntad general al final va a ser representada por el Estado. El Estado va a ser la mejor representación de la voluntad general. Cuidado, un Estado democrático. Vamos a seguir indagando en qué es eso de la voluntad general. La voluntad general, por ejemplo, es llamada por Rousseau yo común. Un yo común. Todos tenemos un yo individual, la voluntad general,
igual que es el conjunto de todas las voluntades individuales, es también el conjunto de todos los yos. A la vez, es una voluntad que buscaría el bien común por encima de los intereses particulares. Yo tengo ciertas cosas que deseo, pero más allá de eso, la voluntad general desea algo para todos los ciudadanos de ese Estado. Bueno, pues eso es lo que tengo que buscar cuando estoy dentro de una democracia. La voluntad general, además, se va a plasmar en las leyes. Las leyes, si estamos dentro de una democracia, tienen que reflejar justamente lo que el pueblo quiere, y el pueblo, con su voluntad general, ha pedido que esas sean las leyes que se ejerzan. Y por eso dice Rousseau que en toda democracia que se deje guiar por la voluntad general, estamos todos bajo el imperio de la ley. Es una expresión muy fuerte por esto de imperio, ¿no? Que parece que nos lleva a una dictadura, pero ya que tenemos que estar dentro de una dictadura, que sea la dictadura de la ley que hemos elegido todos, ¿no? Pues a eso nos referimos. Nadie está por encima de la ley cuando la voluntad general gobierna. Todos estamos por debajo de esa ley que la propia voluntad general, que somos nosotros, hemos decidido. Más características de la voluntad general. La voluntad general lo ve Rousseau como si fuera un cuerpo, pero un cuerpo en este caso no físico, sino social y político. Es el cuerpo del Estado. El único y verdadero soberano en esta voluntad general es el pueblo. Nadie hay que haya por encima del pueblo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, sabéis que en nuestra Constitución se le da al rey una serie de prerrogativas que parece que le pudieran poner por encima de la ley, pero no es cierto. Viéndolo desde el punto de vista de Rousseau, nuestra Constitución es la ley máxima, por lo tanto, esas prerrogativas se las da una ley por debajo de la cual él está. Y si tiene esas prerrogativas es porque se las hemos querido dar nosotros, el pueblo. Cuando queramos quitárselas, se la quitaremos, porque nadie gobierna por encima del pueblo. La voluntad general también propone que no haya nadie que esté por encima de los otros. Si os dais cuenta, el gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo, cuando el gobierno representa la voluntad general, tiene que estar al servicio de esa voluntad general. ¿Qué conlleva esto? Pues la esencia de la democracia. Si algún gobierno no hace lo que el pueblo quiere a través de su voluntad general, puede deponer, puede quitar a sus representantes. Claro, este concepto de tener en cuenta las minorías es muy importante para Rousseau, porque no basta con que la mayor parte de la asamblea o la mayor parte del parlamento crea algo para que lo pueda imponer a todos, porque entonces no sería una democracia, sería una dictadura de la mayoría. Siempre, lléguese al acuerdo que se llegue, hay que contar con las minorías y gobernar también para ellas, para que se esté dentro de una democracia. Otra de las características de la voluntad general es que no admite límites, tiene que ser ilimitada. Esto es una de las controversias que tendría Rousseau con el resto de politólogos de su época, que defendían la división de poderes. En la actualidad también la defendemos, ¿no? Ya sabéis, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Bueno, frente a esto, lo que dice Rousseau es que la voluntad general representa al pueblo y no puede haber nada por encima de ella, ni tampoco puede ponerse ningún límite. Claro, ante la pregunta Rousseau de, bueno, ¿y si alguien se excede? Porque claro, los representantes son los representantes, pueden hacer otra cosa que no sea representar la voluntad general. Bueno, ahí Rousseau es bastante benevolente y dice que el legislador debe ser sabio y que no llegará a pasar eso que se plantea. Para entender mejor este concepto de voluntad general, Rousseau lo compara con lo que él llama la voluntad de todos. La voluntad de todos sería más propia de las democracias anglosajonas, de las democracias liberales. Fijaos, es cuantitativa en el sentido de que la mayoría decide por todos, y cada ciudadano vota pensando en su propio interés, porque se piensa que al votar pensando en el interés de cada uno, la mayoría a la que se llegue con ese consenso será la que represente a la mayor parte del pueblo, y por lo tanto será la más democrática. Bueno, frente a esta voluntad de todos en la que se basan las democracias anglosajonas, la voluntad general de Rousseau es, como veis, cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que se mantenga una tendencia mayoritaria o minoritaria, se defiende el bien común. Y el bien común a veces puede que lo defienda alguna minoría. ¿Problema? Pues que puede darse la situación en la que una minoría
defienda el bien común y se imponga al resto de los ciudadanos. Vale, vamos a ir concluyendo. ¿Qué quiere Rousseau con todo esto? Rousseau lo que quiere es que en la nueva sociedad que surja de este contrato social, todos los individuos tengan una libertad real en la que no pierdan ni un ápice de esa libertad individual que tenía cada uno, pero que además reciban más libertad a partir de la voluntad general. Y esa libertad va a estar garantizada porque se va a garantizar la igualdad entre los hombres. Todos van a ser súbditos y soberanos. No va a haber nadie por encima de la ley. También tendrán iguales derechos y deberes. Y el Estado, en este sentido, no solo tiene la misión de garantizar que hay una serie de leyes, sino que también tiene la misión de garantizar que esas leyes se cumplan igualmente para todos los ciudadanos. Y si os dais cuenta, este es el precedente de lo que nosotros llamaríamos luego el estado del bienestar, pero que a partir de Rousseau también se llamó democracia social, ¿no? Nosotros llamaríamos ahora socialdemocracia. Fijaos, en estas socialdemocracias el Estado tiene un papel prácticamente paternal, en el que trata de desarrollar a cada uno de los individuos. Y tenéis como ejemplo, nosotros como vivimos en un estado socialdemócrata, pues lo podemos ver en nuestras carnes, ¿no? Pues la seguridad social, la sanidad pública, la educación pública, lo que tratan de conseguir de un modo prácticamente como no había imaginado Rousseau, es que haya una igualdad entre ricos y pobres, entre gente de distintas clases, para acceder a pues, iguales niveles de salud con la sanidad pública. Permeabilidad en las clases sociales y en la educación por la educación pública. En la seguridad social, bueno, que nadie se quede desasistido del todo, ¿no? Y tenga derecho a una serie de pensiones. Como veis, un Estado protector y proteccionista de sus ciudadanos. Comparad este Estado socialdemócrata con el Estado de las democracias liberales, en los cuales que vendría más de Locke, en las cuales se plantean una serie de derechos, pero esos derechos los tiene que proteger cada individuo, ¿no? Y el Estado lo único que tiene que hacer sería, más que ser un padre, sería como una especie de policía que ve que todo se está gestionando de una manera legal, pero no se metería en la vida privada de los individuos ni trataría, más allá de propiciar que todo se desarrolle legalmente, no trataría de desarrollarles como un padre que desarrolla a sus hijos, que es el caso de la democracia social. Bueno, espero que hayáis entendido mejor a Rousseau y que esto sirva para entender algunos de los conceptos básicos del texto de la EBAU.